Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Quería animarte a empezar este rato de oración con una comunión espiritual. Sobre todo a vos que no tenés la posibilidad desde hace ya un mes de ir a misa, de comulgar, para que no nos acostumbremos, para que no te acostumbres, para que sigas pidiéndole a tu ángel de la guarda, a Jesús, tener hambre de Eucaristía, hambre de recibir a Jesús. Y me gusta mucho la comunión espiritual que el Papa reza todos los días en la misa en Santa Marta, animando justamente a toda la Iglesia, pensando en toda la Iglesia que en todo el mundo está pasando por estas circunstancias. A tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abaja en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Desde tu casa podés adorar a Jesús. Cuando Jesús habla con la samaritana al borde del pozo, justamente, ¿no? Habla Jesús de que a Dios a partir de ahora no hay que ir al templo de Jerusalén para adorarlo, sino que se lo puede adorar en todos lados. Entonces lo puedes adorar a Jesús presente en la Eucaristía, presente en este sagrario, presente en todos los sagrarios, en el sagrario de tu parroquia, en el sagrario de tu colegio, quizá en el colegio no porque estará cerrado. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. La felicidad de la comunión sacramental, cuando puedas comulgar, será mutua. Es tuya, pero también es de Jesús. Jesús también está esperando ese momento en el que puedas comulgar. También Jesús tiene hambre de vos, de que lo recibas. Ven a mí, Jesús mío, que yo voy a ti. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, Jesús mío, que yo voy a ti, que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Quiero recibir a Jesús. Y vamos a pedirle también a Jesús que se aceleren los tiempos. Hoy ha llegado un documento de la Conferencia Episcopal, ya está circulando por las redes, que dice que Monseñor Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal, le pidió al presidente a ver si se puede volver a las misas, con todos los recaudos necesarios, pero que empiece de nuevo, sobre todo, pienso en la misa de los domingos, empezar a poner en marcha de nuevo el mecanismo, ¿no? la Iglesia. El título que quisimos darle a esta meditación es Seguir al resucitado. Seguir al resucitado porque pienso que a los apóstoles les debe haber supuesto la resurrección de Jesús una confirmación asombrosa de que seguir a Jesús valía la pena. A lo mejor antes lo seguían porque les gustaba cómo hablaba, luego lo veían hacer milagros, la doctrina que enseñaba era muy buena, pero tenían dudas. De hecho, en el momento del Calvario
lo niegan, otros son cobardes, huyeron, incluso después de la resurrección se produce una situación ahí de desánimo, de incredulidad y seguir a Jesús. Pero claro, cuando se confirma que Jesús resucitó, eso, junto con la alegría infinita que supone para los apóstoles que Jesús haya resucitado, también es una confirmación de que seguir a Cristo vale la pena. Y entonces de entrada vemos a los apóstoles ya poco tiempo, esperan a Pentecostés, pero digamos que un mes después ya están dispuestos a dar la vida, dispuestos a predicar en todo el mundo, tienen un mensaje que no se lo pueden quedar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, porque es que esto es un tesoro para todos. Y ya vale la pena todo. Bueno, vamos a pedirle a Jesús que para nosotros la resurrección también suponga este confirmarnos que vale la pena. Pero que vale la pena en serio. Que vale la pena en estos días de encierro seguir rezando. Que vale la pena en estos días de encierro ofrecerle a Dios nuestro esfuerzo, pequeños sacrificios, mortificaciones, que vale la pena servir, porque Jesús nos dice, porque le creo a Jesús, le creo al resucitado. Y seguirlo es sigo su enseñanza, sigo lo que me dice. Cuando Jesús dice, sígueme, sale caminando, podemos imaginar, y hay que seguirlo. Si cuando Jesús me dice, sígueme, yo digo, bueno, te sigo pasado mañana, no lo estoy siguiendo, porque Él me decía que lo siga hoy. Si cuando Jesús me dice, levántate para seguirme, yo no me levanto, y no es que entonces no me creo que vale la pena seguirlo. Todavía la resurrección de Cristo no llegó a influirme tanto como para creer que vale la pena. Y ahora hacer un ratito de oración, sin estar con el resucitado un rato, hablar con él, no sé si vale la pena. A ver si en Netflix hay algo más interesante, y a lo mejor pienso que hay algo más interesante para ver, una serie, que estar un rato con Jesús. Entonces vamos a pedirte perdón, Jesús, por todas esas veces que me parece que no vale la pena seguirte, y pedirte ayuda y pedirle a la Virgen para que de verdad yo me convenza de que si hay algo que vale la pena es seguir al resucitado. Pero insisto, no en la teoría. El resucitado me dice, anda ahora a hacer este detalle de servicio. El resucitado me dice, callate. El resucitado me dice, anda ahora a estudiar. El resucitado me dice, hace este favor. El resucitado me dice, y yo tengo que estar convencido. Si los apóstoles no hubieran estado convencidos, la iglesia no salía de Jerusalén, la iglesia no se extendía por el mundo y nosotros seguramente ni nos hubiéramos enterado. Hay que ver si habíamos nacido. A lo mejor ni nacíamos, ¿no? A lo mejor nacimos porque gracias al mensaje de Jesucristo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se casaron, quisieron tener hijos. Pero seguir a Jesucristo vale la pena. Pero también pensaba que este título de seguir al resucitado en realidad es medio mentiroso o no es lo principal. Lo que me parece más importante o me parece más emocionante es que el resucitado me sigue. El resucitado te sigue. No porque Él tenga que aprender de mí o porque yo, siguiéndome a mí, va a llegar a buen puerto, pero es que Él me está buscando. Me sigue porque me busca. Podríamos hasta decir, si no fuese que el término es un poco peyorativo, me persigue. Jesús me persigue. Jesús me quiere con Él. Y entonces me sigue. Resulta que me encuentro seguido por el resucitado, que una vez y otra me busca, una vez y otra me espera, una vez y otra. Y entonces se me ocurría, ¿no? El Papa lo dijo el otro día, lo leo el texto del Papa y después seguimos, porque me parece
que lo dice él más claro que si yo lo repito. Decía el Papa en la misa del domingo de la Divina Misericordia, por un lado empezaba medio como haciendo un comentario en broma, pero que confirma también la credibilidad, un argumento a favor de la resurrección. Es que esos 12 apóstoles cobardes que estaban encerrados con miedo, de golpe no van a salir a anunciar al mundo que resucitó y a enfrentarse con todo el mundo. Pero decía el Papa que los apóstoles ni siquiera habían logrado convencer de la resurrección al único ausente, que era Tomás. Tanto poder persuasivo tenían, ¿no? Tomás seguía sin creerse que había resucitado. Le decían todos, la Virgen, los astros 11, la Santa Mujer, no, pero lo vimos, resucitó, no me lo creo. Y después el Papa, aprovechando eso de cómo Jesús vuelve una semana después para encontrarse con Tomás, dice cómo Jesús lo sigue a Tomás. Entonces uno piensa en la resurrección de Jesús y uno ve que Jesús lo va a buscar a Pedro. Pedro, ¿me amas? A Pedro que lo había negado 3 veces, a Pedro que estaría destrozado por lo cobarde, porque lo había negado, porque Jesús se lo había anticipado y él no se lo creía. Pedro estaría dolidísimo y Jesús lo va a buscar, lo persigue, lo sigue. A ver, ¿dónde está Pedro? Voy a ir a donde está Pedro para preguntarle. Y Jesús se le apareció a Simón. Y Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús. Los voy a seguir hasta Emaús. Con tal de conseguir que vuelvan, los voy a seguir. ¿A dónde van? ¿A Emaús? Los sigo, no tengo apuro. Jesús te sigue a vos sin apuro, ¿eh? Te sigue. Te está buscando. Jesús te está buscando. ¿Te querés ir a Emaús? ¿Querés pensar que no vale la pena seguir a Cristo? Jesús te va a seguir buscando. Nos sigue buscando toda la vida. Y entonces dice el Papa cómo Jesús va a buscar al último. Uno solo se había quedado atrás, dice, y los demás lo esperaron. Hoy parece lo contrario, una pequeña parte, bueno, el Papa sí aprovecha esta imagen para animarnos a ser generosos, será tema de otra meditación, pensando en toda la gran cantidad de gente que económicamente se va quedando atrás. En Argentina ya teníamos más del 30% de pobres y ahora con todos los problemas que esto provoca va a ser mucho más grande. Y hay gente que tiene hambre, y hay gente que este invierno va a tener frío, y hay gente que va a estar descalza. Y yo me quedo indiferente teniendo un par de zapatillas que no uso. No puedo evitar que haya descalzos, pero sí puedo evitar que haya un descalzo. Y me voy a quedar indiferente con ropa que no uso cuando va a haber gente que va a tener frío. Y voy a comer de más, y voy a gastar de más, y cuando hay gente que va a tener hambre. Entonces, ese quedarnos, dice el Papa, quedarnos a buscar a los últimos, no seguir, bueno, yo sigo, se quedó Tomás, bueno, Tomás, te quedaste, yo sigo. No, Jesús se queda, falta Tomás, vamos a buscarlo a Tomás, voy a volver a buscarlo a Tomás. Falta uno, lo voy a volver a buscar, faltan 2, me voy a quedar. Hoy se leía en la lectura de la misa que los cristianos ponían todo en común, los que más tenían ponían para ayudar a los que menos tenían. A ver, ayudar. Decía entonces el Papa, buscar a los últimos. Buscar a los últimos. Y pensaba, ¿no? Jesús sigue a Pedro. Jesús sigue a los discípulos de Emaús. Jesús sigue a Tomás. Lo va a buscar. Incluso, seguramente Jesús tendría ganas de buscarlo a Judas. Ya sabría que Judas se había suicidado, pero si fuese por Jesús, Jesús lo hubiera ido a buscar a Judas. Y el problema de Judas no fue tanto la traición, el problema fue la desesperación. Pensar que lo suyo ya no tenía arreglo, y lo suyo sí que tenía arreglo. Lo que dice siempre también el Papa, Jesús no se cansa de perdonarnos, me canso yo de pedir perdón. Judas se cansó de ver que no
que no le salían las cosas, que era traidor, que le gustaba la plata, que era ladrón. Se cansó, pero Jesús lo hubiera ido a buscar. Y nosotros no tenemos que cansarnos de pedir perdón. Ahora también con este sistema que ha dicho el Papa, ¿no? Podemos en este momento pedirte perdón, Jesús. Bueno, yo sí puedo confesarme, porque digo, los que vivimos en esta casa somos 3 sacerdotes, podemos confesarnos. Pero los que no pueden confesarse, te pueden pedir perdón ahora, Jesús, desde sus casas, con el propósito de confesarse, si tienen un pecado grave, el propósito de confesarse, y el Papa dice, de ese modo ya recuperan la gracia. Ya está. Jesús te perdona. Si el arrepentimiento es sincero y el propósito es sincero, ya estás perdonado. Si te morís esta noche, quédate tranquilo. Estás perdonado. Si tenés la posibilidad de confesarte la semana que viene o cuando sea, tendrás que confesarte, pero si no, quédate en paz. Bueno, esa tranquilidad. Y en este seguir, me parece que el ejemplo principal de cómo Jesús nos sigue es los discípulos de Maús, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Esa escena la conocemos perfectamente. Jesús se pone al lado de los apóstoles, se hace el distraído. Una vez leí o escuché a alguien que decía que entre las cosas que Jesús hizo en su vida fue actor, porque acá actúa ante los discípulos de Maús como distraído, hace de distraído. Entonces va Jesús y dice, bueno, me voy a hacer el distraído. Y dice, ¿de qué venían hablando? Se hace el que no sabe nada. ¿De qué venían hablando? Y Jesús te pide a vos también, te pregunta ahora, y me pregunta a mí, ¿de qué estás hablando últimamente? ¿Qué tenés en el corazón? Sobre todo, ¿cuál es tu diálogo interior? Interiormente, con vos mismo, ¿de qué hablas? ¿De qué venís hablando por la vida? Es interesante esa pregunta, hecha por Jesús. Para que yo le cuente. A ver, hoy es martes. ¿De qué estuve hablándome a mí mismo? ¿De qué hablé anoche cuando me fui a dormir? Es decir, ¿qué es lo que tengo en el corazón, en la cabeza? Y quizá, de hecho, ¿no? ¿Qué cosas me preocupan? Y ojalá haya mucho prójimo, pero el peligro es que haya mucho yo. Pobre yo, pobre yo, pobre yo. Yo no puedo, yo estoy aburrido, yo estoy cansado, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro, yo tengo que estudiar, yo tengo que poner la mesa, yo quiero salir, con yo, ¿no? Como mucho yo. A veces me parece, ¿no? Hago examen yo, estoy tratando de hacer mi oración, que no sea simplemente una predicación, sino yo, Jesús, hacer examen, yo pensar. Y así como Jesús a los discípulos de Maús, cuando los escucha, después les dice, hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? A lo mejor a Jesús, a mí, cuando te cuento, Jesús, de qué vengo hablando, a lo mejor me decís, hombre egoísta. A lo mejor no me dice sin inteligencia y tardo de corazón, pero a lo mejor me dice, estás hecho un egoísta. A mí siempre me sirvió, me gustó muchísimo una anécdota de la vida de San José María. Tenemos acá a San José María en este oratorio, y San José María tenía un amigo, cura, que tiene un nombre bien gallego, espero que no me esté escuchando ningún gallego, pero tiene un nombre bien gallego, nombre indudablemente de gallego, que después llegó a ser obispo, y se llamaba Cantero Cuadrado. Entonces, ¿qué otra cosa podía ser, no? Cantero Cuadrado. Su amigo Cantero Cuadrado era un sacerdote joven, que creo que fue en el verano del 35, San José María lo va a visitar en un departamentito, parece que tenía que hacer un calor bárbaro, era verano en Madrid, y San José María le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Este hombre le contó, no, estuve en Bélgica buscando bibliografía para mi tesis, estaba enfrascado en su tesis, una tesis en teología seguramente, no sé, pero enfrascado en su tesis. Y San José María le dijo, y este hombre lo contaba
cuando murió San José María salió un testimonio de este monseñor Cantero Cuadrado que hablaba de su amigo José María Escrivá, que había muerto, y Cantero Cuadrado 50 años después se acordaba que San José María esa tarde le dijo: estás hecho un egoísta. Mira cómo está la iglesia en España, mira cómo está el mundo, lo que sea, y vos acá nada más pensando en tu tesis. Y era su tesis, no era una cosa. Estás hecho un egoísta. A lo mejor, Jesús, necesito que me digas que estoy hecho un egoísta. A lo mejor mis pensamientos son que estoy aburrido, que quiero que se acabe la cuarentena, pero para encontrarme con mis amigos, para poder hacer deporte, para ir a mi colegio, para poder salir yo. Y no sé si me moviliza tanto el hablar de las personas que están pasándola mal. El hablar de las personas que están en circunstancias mucho más difíciles que las mías, que están en situaciones mucho más difíciles, o porque están enfermas, o porque se les ha muerto un familiar, o porque están con miedo, o porque tienen algún familiar médico o asimilable. Leí hace un rato la noticia que Argentina tiene el coeficiente más alto de contagio en personal sanitario. Estamos bien, pero en personal sanitario estamos. Entonces, bueno, pensar en esas cosas y pensar en la gente pobre y pensar en los que no tienen trabajo y pensar en, a ver si no estoy hecho un egoísta. ¿De qué vengo hablando con Jesús? Con ese Jesús que me persigue, con ese Jesús que me espera. Siempre me sirvió, me parece que viene a cuento, está la madre de Mafalda llorando delante del espejo, probándose el traje de baño. Y entonces Mafalda le dice: ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué llorás? Y la madre dice: porque del verano pasado a este engordé y el traje de baño me queda horrendo. Y Mafalda le comenta: yo te diría que más de media humanidad no puede engordar ni un gramo porque no tuvo que comer. Pero vos necesitas consuelo, no quedar como una estúpida, ¿verdad? A veces nos pasa un poco eso, ¿no? Mi problema es lo mío. Y no me doy cuenta que más de la mitad, no me doy cuenta que en mi familia, no me doy cuenta que en mi país, no me doy cuenta que hay otras cosas. Y a lo mejor le tengo que pedir a Jesús que me persiga para sacarme esos pensamientos egoístas. Que me persiga para que yo no me confunda y no me crea que lo mío es lo principal. Por ejemplo, ¿cuánto estoy rezando por los que sufren? ¿Cuánto estoy rezando por los necesitados? ¿Cuánto estoy rezando por los de mi familia? Porque también tienen pobres, ¿no? Eso lo decíamos alguna vez, me tienen que aguantar. No vamos a pedirle a Jesús que nos persiga. Empezábamos diciendo que teníamos que seguir al resucitado, que nosotros tenemos que seguir al resucitado, y terminamos diciéndote, Jesús, que necesitamos que nos sigas. Necesitamos que nos tengas paciencia, necesitamos que nos sigas cada vez que nos estemos yendo a Emaús. No una vez. A lo mejor nos estamos yendo todos los días a Emaús. Me voy porque me desanimé, me voy porque me cansé, me voy porque me quiero ir a mi mundo. Para estos discípulos, Emaús era su mundo. Ellos pensaban, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a Emaús. No sé qué voy a hacer en Emaús, pero nos vamos a Emaús. Bueno, a ver cuál es ese lugar a donde yo me quiero ir y de donde Jesús me quiere sacar. Jesús me quiere traer de vuelta. Jesús quiere que yo tenga otros pensamientos. Jesús quiere que yo en el corazón tenga otros deseos. Jesús quiere que yo de verdad, eso, ¿no? Como que piense en los demás. ¿No? Que piense en los demás. Decía antes, ¿no? Lo del Papa en la misa del 19, y también en la misa de hoy, ¿no? Lo leo, en la misa de hoy también el Papa volvió un poco sobre la misma idea. Decía hoy a la mañana en la homilía,
Viendo cuáles son las cosas que dividieron a las primeras comunidades cristianas, yo encuentro 3. Primero, el dinero, que llevaba a distinguir. El dinero divide, el amor al dinero divide, dice. Muchas veces en la historia, el dinero, en las familias, el dinero. Otra cosa que divide es la vanidad, esas ganas de sentirse mejor que los demás. El dinero, ¿no? Para mí, yo quiero plata o quiero cosas. No, el dinero no es solamente tener billetes. También es dinero tener mi celular, también es dinero mi cuarto, también es dinero mi ropa, también es dinero mi comida. Es todo lo que sea para mí. Otra cosa que divide es la vanidad, esas ganas de sentirse mejor que los demás. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. No soy como los demás, yo soy mejor, yo merezco más que lo que me dan. También la vanidad al hacerme ver, la vanidad en las costumbres, en el vestir, la vanidad por tener la fiesta más grande. La vanidad divide porque te lleva a pavonearte, y donde hay pavoneo hay división siempre. Una tercera cosa que divide es el chismorreo. No es la primera vez que lo digo, pero en realidad es así. El diablo mete en nosotros como una necesidad de criticar a los demás. Pero qué buena persona es aquel. Sí, pero, enseguida el pero. Eso es una piedra para descalificar al otro. Y en cuanto oigo algo, lo digo, y así al otro lo rebajo un poco. Pidamos al Señor esta docilidad del Espíritu para que nos transforme, para que no nos dejemos llevar por estas cosas. Eso, a ver si en ese diálogo conmigo mismo no hay demasiado de esto. En definitiva, cosas para mí. Yo. En otra oportunidad, San José María decía, estás hecho un egoísta. Mío, tuyo, mío. Sé qué cosa tan molesta. Estás hecho un egoísta. Y lo que decía el cantero Cuadrado, estás hecho un egoísta. A lo mejor necesito que Jesús me lo diga. Seamos valientes para pedirte, Jesús, que nos digas lo que pensás, como se lo dijiste a los discípulos de Maús. Cuando estés cansado de buscarme siempre en lo mío, que me lo digas, pero qué tardo que sos. Lo de tardo suena a tarado, ¿no? A mí lo de tardo me suena a tarado, pero Jesús no lo dice. Pero ¿cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántas veces tengo que esperar? Y me seguís esperando, me seguirá esperando. Le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros, eso, ¿no? También para que nos dejemos buscar, para que tengamos siempre ese agradecimiento con Jesús, que no se cansa de buscarnos, que siempre está controlando, y en cuanto me quiero ir, Él se hace el encontradizo, Él sale a mi encuentro. Bueno, que sigamos a Cristo, que sigamos al resucitado y que tengamos el agradecimiento y la tranquilidad de saber que Él siempre nos va a seguir, que siempre nos está esperando, que nunca se cansa de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Para con nosotros.